Está con nosotros la doctora en Derecho, Laura Álvarez Goyoaga. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy buenos días para todos. Bueno, la Muchas gracias por venir. invitación da cuenta de este debate que se propone, ¿no?, entre creyentes y no creyentes, Dios, pensamiento, cultura, que se va a estar desarrollando entre el 20 y 21 de junio. El 20 y 21 de junio a las 19:30 en el Museo del Gaucho y de la Moneda, debate sobre laicidad, en realidad, que se ha puesto sobre la mesa respecto a algunas determinaciones que se han tomado y algunas discusiones que se han generado en esta sociedad, ¿no? En realidad el debate es más sobre poner en la mesa, la intención es poner en la mesa el tema de Dios, que es un tema que nos preocupa a todos, pero del cual muy poco se habla, y muy poco se habla en particular en ámbitos académicos, más allá de alguna conversación a puertas cerradas. Y es un tema que convoca muchísimo porque a la gente le interesa. Los hombres somos, ustedes lo decían de alguna manera hace un ratito, somos animales espirituales, ¿no? Entonces tenemos esa dimensión mediante la cual estamos todo el tiempo planteándonos preguntas fundamentales, de fondo, algo que las máquinas no pueden hacer, preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Y en ese sentido también vamos en camino a poder hablar de Dios, que es algo importante en esta sociedad uruguaya en particular, que no es cualquiera dentro del mundo, ¿no? Claro. Pero cuando se plantea que se va a hablar y debatir, digamos, sobre Dios, ¿es una convocatoria para todos los creyentes, digamos, en Dios, o simplemente abierto a todo el mundo que pueda cuestionar la existencia incluso de Dios? Exacto, viene por ese lado. Esta es una iniciativa de la Comisión de Cultura y Diálogo con los no creyentes de la Conferencia Episcopal del Uruguay, que es como decir, bueno, la reunión de todos los obispos del Uruguay en un ámbito. Y la invitación es a creyentes y no creyentes. Es más, este foro va a tener una estructura de 2 mesas de debates, y una de ellas va a tratar sobre la narrativa, la literatura, pero la narrativa como concepto un poco más amplio, más abarcativo, y por otro la filosofía. Y la invitación es tanto al público en general como al interior de las 2 mesas de debates que van a funcionar en el foro, a personas que son creyentes y no creyentes, porque ahí está la riqueza del diálogo. Si nos encerramos a hablar entre nosotros, no estamos generando conocimiento productivo. Claro, lo interesante es que en realidad no se va a buscar evangelizar a nadie, ni convencer a nadie. No, el objetivo es dialogar. Intercambiar ideas, y crecer, conceptos. claro, cada uno desde nuestra identidad. Claro. Y la identidad católica, bueno, tiene inserto en sí misma, en su misma esencia, la evangelización como tarea de comunicar, como un acto de comunicación. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es que nos sentemos y entre todos demos nuestro aporte para construir esta sociedad plural de la que todos somos parte, y los católicos también. Advierten que tras algunos hechos de pública notoriedad, como por ejemplo la discusión generada a nivel departamental por la instalación de la imagen de la Virgen allí en la Rambla, se generó como un escenario de creyentes por un lado, no creyentes por otro, dividiendo un poco las aguas, cuando en realidad, más allá de la laicidad del Estado, que incluso la Iglesia Católica, las autoridades de la Iglesia Católica la han señalado como positiva y la han defendido, siempre hubo armonía y buena convivencia, ¿no? Sí, a lo largo de la historia ha habido distintos periodos, pero acá en Uruguay vivimos la particularidad de que somos el país más secularizado de América Latina, y eso genera una cierta tensión, a la hora decíamos que evangelizar es anunciar a Jesús. Bueno, a la hora de hacer el anuncio, que exista este ruido en la comunicación, tiene su importancia. Ahora bien, como tú decías, vamos evolucionando. Esto fue histórico, este enfrentamiento más airado, más de puño alzado. Pero ahora el tiempo ha pasado y se dice, bueno, que el tiempo todo lo cura, el tiempo todo lo nivela, y en ese camino da la impresión de que vamos hacia una laicidad positiva, como bien decías tú. Si fuimos los uruguayos los primeros en sufrir las consecuencias de una laicidad negativa, probablemente en la historia vamos a ser de los primeros que estemos en condiciones de aprender las ventajas de superar eso y de ir hacia una laicidad positiva que integre a toda la sociedad. Ahora, Fede señalaba el episodio de la Virgen, pero también unos meses atrás estuvo el episodio de las balconeras en Navidad, que también fue muy cuestionada por muchos uruguayos. Entonces, ¿realmente está saneado eso? ¿Estamos yendo hacia una laicidad positiva? ¿No es de alguna, no está siendo un poco atacada la comunidad católica?
Bueno, creo que sí, que en alguna medida sí, pero como que son ataques que vienen de sitios puntuales. Está el puño airado, como decíamos hoy, está la voluntad de agredir en alguna medida, pero como que son foquitos aislados que cada vez van teniendo menos protagonismo, van desapareciendo, se van desdibujando. Y frente a esa actitud, ese puño alzado, nosotros no respondemos de la misma manera, respondemos al revés, con la mano extendida y con el corazón leal, como decía ayer en su bendición, después de la procesión de Corpus Christi que celebramos los católicos ayer por las calles de Montevideo, decía el cardenal Sturla que es un gran comunicador y un gran componedor. La figura del Papa Francisco ayuda a que los uruguayos estén un poco más cerca de la religión. Tremendamente, creo que los dos, la figura del Papa Francisco y la figura del cardenal Sturla, son dos grandes dialogadores. El Papa Francisco permanentemente ha expresado su voluntad de diálogo y su voluntad de diálogo desde el respeto con todo el entorno, no solo con todo el entorno que conforma esta sociedad plural de la que somos parte hoy en Occidente, y lo mismo el cardenal Sturla, porque el diálogo en sí no es silenciar al otro, no es taparle la boca, no es decirle, bueno, vos andá a encerrarte al templo y no salgas a decir nada en público, ¿no? El diálogo justamente desde el respeto y sin descalificar al oponente, sentarnos a construir, sentarnos a hablar, un diálogo de ida y vuelta, que venga desde la identidad, sin perder cada uno de nosotros nuestra identidad, pero construyendo en conjunto. Ayer una actividad en donde los católicos salieron a las calles, a pesar de las condiciones del clima, ¿no? Un que frío terrible. Exactamente. La situación de las balconeras, en fin, el llamado en líneas generales es a que los católicos hagan sentir su voz. ¿Eso está molestando a alguien? Creo que sí, que está molestando a algunos sectores, pero esos sectores, como vuelvo a repetir, son minoritarios. Claro, pero ¿por qué? Si en líneas generales, bueno, sí, o sea, en realidad se hace sin ofender a nadie, sin generar ningún tipo de polémica ni nada, simplemente manifestar públicamente, salir puertas afuera de los templos, como decíamos recién, a dejar el mensaje católico. ¿Por qué se genera entonces esa molestia? Sí, y es un poco inentendible, incomprensible, lo que decían recién de las balconeras. ¿A quién le puede molestar que yo en mi casa, porque fueron todas casas particulares, no se pusieron balconeras en edificios públicos, ni nada que se parezca, que yo me manifieste al público? Pero no como pasa parte con las de la iglesia, banderas ¿no? de Nacional, Peñarol. Con los partidos políticos. Con los partidos políticos. Claro, pero con cualquier preferencia que uno pueda tener. Yo creo que no En molestó la cualquier balconera, ámbito. sino la cantidad de balconeras. Creo que sí, indudablemente eso fue uno de los factores, es decir, ver que hay tanta respuesta frente a una convocatoria de este tipo, que fue casi espontánea la convocatoria, lo contaba el cardenal, se empezaron a hacer... Ahí tenemos al Papa Francisco con la balconera, con una de las balconeras precisamente. Se pensaron hacer 3.000 balconeras, 5.000 balconeras, terminaron haciéndose más de 40.000, porque la demanda fue tremenda, fue una respuesta muy importante. Y creo que esa dimensión espiritual, para aquel que de alguna manera vive fuera de la dimensión espiritual, que es inherente al hombre, al ser humano, por otra parte, sí genera cierta resistencia, que es un poco difícil de entender. Pero creo que vamos camino a que eso de a poquito se vaya superando, y el camino, el diálogo, es impostergable, no hay otro camino para solucionarlo que el diálogo. Y respetar las creencias de cada una, de todas las personas, ¿no? Creo que eso es, porque en definitiva la creencia que uno tenga no molesta para nada la creencia del otro. Pero más allá de eso, quiero ir a lo que va a suceder el martes 20, el miércoles 21, bien digo, en cada uno de los debates que se van a realizar, porque hay invitados, van a haber periodistas, filósofos y demás. Sí, son 2 mesas de debates, donde va a haber un espacio también para la participación del público. Cada uno de los integrantes de la mesa va a exponer una pequeña ponencia, luego van a debatir entre ellos y finalmente se le va a dar la participación al público. Las 2 mesas, la del martes 20 va a tratar sobre la narrativa, el título de la convocatoria es Dios oculto en la narrativa, y parte de un presupuesto de que la raíz cristiana es parte identitaria de la cultura occidental. Nosotros como cultura occidental tenemos una impronta muy fuerte de lo que es el cristianismo y la visión de Dios cristiano. Entonces, por lo tanto, esa visión del Dios cristiano aparece en toda producción cultural de Occidente, ya sea en forma expresa o leyendo entre líneas. De ahí parte la hipótesis a partir de la cual vamos a discutir.
Y por otro lado, bueno, allí el y van panel... a estar Hugo Burel, Graciano Pascal y Jaime Clara, ¿verdad? Sí, y bueno, yo voy a ser también un parte integrante del panel y va a moderar la doctora Susana Monreal. Son todas personalidades, tanto aquí como en la mesa de filosofía, que va a ser la del miércoles. Son personalidades que son referentes en su área de especialización académica dentro del campo cultural uruguayo. Y eso de por sí es interesante como convocatoria. El miércoles va a estar Francisco Reilly y los doctores Facundo Ponce de León y Agustín Reyes. Y sí, Ignacio Vilaró también va a ser el cuarto integrante y va a moderar el doctor Pablo da Silveira. Bien. Allí la convocatoria es entre una pregunta que es el ateísmo como punto de partida. Realmente partimos en la sociedad de que el ateísmo es la premisa y lo demás es el agregado, o se da la inversa, ¿no? Claro. Por último, le quiero preguntar, volviendo a la situación, a la discusión generada en torno a la instalación de la imagen de la Virgen en la Rambla, con la decisión que se tomó por parte de los ediles, de la mayoría de los ediles, no todos, ¿no? Fundamentalmente la bancada oficialista, ¿no?, de los ediles del Frente Amplio. La sociedad, los montevideanos, ¿perdimos más que ganamos? En lo personal pienso que sí, que perdimos más que ganamos, porque perdimos la oportunidad de mostrarnos como una sociedad abierta y tolerante, donde se respetan todas las posturas y todas las creencias, todas las posturas ideológicas, tomando ideología en un sentido amplio. Pero siempre, de todas las cosas, hay un lado bueno y un lado... ¿Cuál es el lado bueno en este caso? El lado bueno en este caso es que, con más razón, los católicos tomamos conciencia de que, bueno, que acá hay un obstáculo que hay que superar, y que no hay que superarlo desde la confrontación, sino lo contrario, hay que superarlo con la mano tendida, tratando de dialogar en instancias como estas que se van a plantear el martes y el miércoles, y en otras comunicarnos, dialogar, conversar, y de esa manera llegar a un nivel de comprensión, un nivel de entendimiento en la sociedad que lime esa fractura, pues estamos viviendo en Uruguay en una sociedad muy fracturada, en muchos sentidos y en muchos niveles, y una sociedad donde la esperanza está muy ausente o bastante ausente, donde hay deshumanización, donde hay falta de comunicación. Entonces, si esto sirve como un espacio para comenzar a romper esas barreras que nos separan, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, ha sido Muy muy grato tenerla aquí, doctora Laura Álvarez. Obviamente que la invitación está planteada, toda la información queda en la producción de Buen Día Uruguay, pero como ya les adelantaba Sofía, mañana 20, y el miércoles 21 de 19:30 a 21. en el Museo del Gaucho y la Moneda, ¿no?, se va a estar desarrollando esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Muy bien. Bueno.